Un apache llegó herido buscando refugio en la casa de una viuda, pero cuando ella lo curó con ternura, jamás imaginó que aquel encuentro cambiaría su soledad en familia y su miedo en el amor más puro que existe. La mañana del 15 de marzo de 1892 amaneció fría en las montañas de Durango. Catalina Mendoza despertó como siempre, con el peso del silencio aplastando su pecho. Hacía 2 años que su esposo Tomás había muerto en un accidente en la mina, dejándola sola con 2 niños pequeños en una cabaña que parecía encogerse cada día más. La casa de madera crujía con el viento, como si también llorara la ausencia de un hombre que la protegiera. Catalina tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos decían que había vivido mucho más. Su cabello castaño, siempre recogido en una trenza apretada, comenzaba a mostrar hebras plateadas que brillaban bajo la luz del amanecer. Sus manos, ásperas y agrietadas por el trabajo constante, eran las manos de una mujer que había aprendido a sobrevivir sin ayuda de nadie. Se levantó en silencio para no despertar a sus hijos. Lucía, de 6 años, dormía abrazada a su muñeca de trapo en el pequeño catre junto a la ventana. El bebé Gabriel, de apenas 8 meses, respiraba suavemente en su cuna de madera que Tomás había tallado con sus propias manos. Catalina los observó durante un momento largo, sintiendo ese amor desesperado que solo una madre conoce. Ellos eran su razón para levantarse cada mañana, para seguir trabajando hasta que le dolieran los huesos, para resistir los comentarios crueles del pueblo, porque el pueblo de San Cristóbal de las Casas no era amable con las viudas. Las mujeres mayores la miraban con lástima mezclada con juicio, como si su viudez fuera una enfermedad contagiosa. Los hombres, especialmente don Sebastián Romero, el hacendado más rico de la región, la miraban de otra forma, una forma que hacía que Catalina caminara más rápido cuando pasaba frente a su propiedad. Don Sebastián le había hecho propuestas indecentes, disfrazadas de ayuda. Una mujer sola no puede criar a 2 niños, le decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo podría facilitarte las cosas. Catalina siempre rechazaba sus ofertas con firmeza, aunque sabía que cada rechazo aumentaba el resentimiento del hombre. Don Sebastián no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Esa mañana, Catalina preparó el desayuno con los pocos ingredientes que le quedaban: tortillas de maíz, frijoles refritos y un poco de café aguado. Tendría que bajar al pueblo esa tarde para vender las verduras de su huerto y comprar provisiones. La idea la llenaba de ansiedad. Cada visita al pueblo era una prueba de resistencia emocional. Lucía despertó cuando el sol ya estaba alto. La niña tenía los ojos verdes de su padre y el cabello oscuro de Catalina. Era una criatura dulce pero callada, como si entendiera que en esa casa no había espacio para ruidos innecesarios. «Buenos días, mamá», susurró, acercándose para abrazar las piernas de Catalina. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Lucía asintió, aunque Catalina sabía que la niña había tenido pesadillas otra vez. La había escuchado llorar en silencio durante la noche, pero cuando fue a consolarla, Lucía ya se había vuelto a dormir abrazando su muñeca con fuerza. Desayunaron juntas mientras Gabriel seguía durmiendo. Catalina aprovechó ese momento de calma para mirar por la ventana hacia el bosque que rodeaba su cabaña. Vivían apartadas del pueblo, a casi 1 hora de camino, en una propiedad que había pertenecido al abuelo de Tomás. Era un lugar hermoso pero solitario, rodeado de pinos altos y montañas que parecían tocar el cielo. La tarde llegó con nubes grises amenazando lluvia. Catalina decidió que no podía posponer más su viaje al pueblo. Necesitaban alimentos y ella necesitaba vender sus verduras antes de que se echaran a perder. Envolvió a Gabriel en su rebozo, tomó la mano de Lucía y cargó su canasta de verduras. El camino hacia San Cristóbal era empinado y pedregoso. Lucía caminaba en silencio junto a ella, deteniéndose ocasionalmente para recoger flores silvestres que luego le regalaba a su madre. Catalina las guardaba todas, sintiendo que cada flor era un recordatorio de que todavía existía belleza en medio de tanta dificultad. Cuando llegaron al pueblo, el ambiente era tenso. Un grupo de hombres estaba reunido frente a la cantina, hablando en voz alta sobre algo que parecía haberlos alterado. Catalina intentó pasar desapercibida, pero don Sebastián la vio inmediatamente. «Catalina»,
La llamó con esa voz que pretendía ser amable pero que solo sonaba posesiva. «Qué sorpresa verte por aquí». Ella apretó la mano de Lucía y siguió caminando hacia el mercado. Pero don Sebastián la siguió. «¿No me vas a saludar? ¡Qué descortés!». Se acercó demasiado, invadiendo su espacio personal. «He estado pensando en ti. Una mujer hermosa como tú no debería vivir sola en esas montañas. Es peligroso». «Estoy bien, don Sebastián», respondió Catalina sin mirarlo a los ojos. «Disculpe, tengo que vender mis verduras». «Esas verduras no valen nada», dijo él con desprecio. «Yo podría darte mucho más si solo aceptaras mi propuesta. Piensa en tus hijos, Catalina. Piensa en lo que podrían tener». Catalina sintió la rabia subiendo por su garganta, pero se contuvo. No podía darse el lujo de hacer enemigos poderosos. «Mis hijos están bien, gracias», dijo firmemente, y se alejó antes de que él pudiera seguir hablando. Vendió sus verduras a precios miserables. Compró lo mínimo indispensable y regresó a la cabaña antes del anochecer. El camino de vuelta parecía más largo y oscuro que nunca. Lucía estaba cansada y Gabriel lloraba de hambre. Catalina los consolaba con palabras suaves mientras apresuraba el paso. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol ya se había ocultado completamente. Catalina encendió la lámpara de aceite y preparó la cena mientras Lucía jugaba con Gabriel en el suelo. La rutina nocturna era un ritual sagrado. Baño, cena, oraciones y a dormir. Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina se sentó junto al fuego y lloró en silencio. Lloró por la soledad que la consumía, por el miedo constante de no poder proveer para sus hijos, por la ausencia de Tomás que dolía como una herida abierta. Se permitió esos minutos de debilidad antes de secarse las lágrimas y recordarse a sí misma que era fuerte, que había sobrevivido a cosas peores, que seguiría adelante porque eso era lo que hacían las madres. No sabía que al día siguiente su vida cambiaría de formas que jamás habría podido imaginar. No sabía que el destino estaba preparando un encuentro que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre el amor, el miedo y la familia. Mientras dormía, soñó con un hombre de piel bronceada y ojos oscuros, que la miraba con una ternura que había olvidado que existía. El amanecer del 16 de marzo trajo consigo un silencio extraño. Catalina lo notó inmediatamente al despertar. No era el silencio normal de las montañas, sino algo más pesado, más denso. Los pájaros no cantaban y el viento parecía contener la respiración. Se levantó con un mal presentimiento que no podía explicar. Preparó el desayuno mientras Lucía alimentaba a Gabriel con la papilla de avena que Catalina había preparado la noche anterior. La niña canturreaba una canción que Tomás solía cantarle, y el sonido llenaba la cabaña de una melancolía dulce. Gabriel reía cada vez que Lucía hacía caras graciosas, y por un momento, Catalina permitió que la felicidad de sus hijos la contagiara. Después del desayuno, Catalina salió a recoger leña. El bosque estaba silencioso de una forma inquietante. Cargaba los brazos con ramas secas cuando escuchó un sonido que la heló. Un gemido, bajo, gutural, de dolor. Venía de algún lugar cercano entre los árboles. Su primer instinto fue correr de vuelta a la cabaña, cerrar la puerta con llave y proteger a sus hijos. Pero algo la detuvo. Ese gemido no era de un animal. Era humano. Alguien estaba herido. Dejó caer la leña y avanzó lentamente hacia el origen del sonido, su corazón latiendo con fuerza. A unos 20 metros de su casa, recostado contra un árbol, vio a un hombre. Estaba semiconsciente, su camisa de cuero manchada de sangre que brotaba de una herida en su costado. Su piel era del color del bronce. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, y llevaba ropas que Catalina reconoció inmediatamente como apaches. El miedo la golpeó como un puño. Los apaches eran considerados enemigos peligrosos. Las historias que circulaban en el pueblo hablaban de ataques, saqueos y violencia. Don Sebastián y otros hombres organizaban expediciones para cazarlos como si fueran animales. Y ahora había uno herido en su propiedad. Catalina dio un paso atrás, lista para correr, pero el hombre abrió los ojos. Eran oscuros como la noche, y estaban llenos de un dolor que ella reconocía demasiado bien. No había amenaza en esa mirada, solo desesperación. El hombre intentó hablar, pero solo logró toser, salpicando sangre en el suelo. Por un momento que pareció eterno, Catalina y el apache se miraron.
Ella vio en él no a un enemigo, sino a un ser humano que estaba muriendo. Vio a alguien que probablemente tenía familia esperándolo en algún lugar. Vio lo que ella misma había sido cuando Tomás murió. Alguien completamente vulnerable que necesitaba ayuda. La decisión que tomó en ese momento cambiaría todo. Se arrodilló junto al hombre y examinó su herida. Era una cuchillada profunda, probablemente de una pelea reciente. Estaba perdiendo mucha sangre y necesitaba atención inmediata o moriría en cuestión de horas. «Voy a ayudarte», le dijo en español, sin saber si él entendería. «Pero tienes que confiar en mí». El hombre asintió débilmente. Catalina corrió a la cabaña y tomó sábanas viejas que rasgó en tiras. Lucía la observó con ojos grandes. «Mamá, ¿qué pasa? Hay alguien herido en el bosque. Necesito que cuides de Gabriel y no salgas de la casa. ¿Me entiendes?» Lucía asintió con seriedad. A pesar de su corta edad, la niña había aprendido a obedecer sin hacer preguntas cuando su madre usaba ese tono. Catalina regresó al bosque con agua, vendas y hierbas medicinales que su propia madre le había enseñado a usar. El apache seguía consciente, aunque apenas. Con manos temblorosas pero decididas, Catalina limpió la herida lo mejor que